Cuando Dios crea al hombre, Génesis 2:7 dice que formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Si el hombre llegó a ser un alma viviente después del soplo de Dios, ¿de dónde nace la idea de que el hombre tiene un alma? Aquí el texto bíblico dice que el hombre es un alma. La doctrina sobre la inmortalidad del alma es tan popular. Probablemente sea una de las más populares que une religiones, Hollywood, diversas creencias, incluso incrédulos. Y ahí hay que tomar en cuenta, si hay algo que es tan popular, no creo que tenga su base bíblica, mas es tan aceptada por todos, incrédulos y creyentes. Creen en la inmortalidad del alma. Finalmente, ¿tú y yo somos un alma o tenemos un alma? Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil y qué alegría por estar allí del otro lado y desde aquí te abrazamos. Es una alegría poder entrar en tu casa, en tu corazón, en tu vida a través de la palabra de Dios. Nos alegra tanto poder saludarte. Y felicitaciones por este tiempo que separas para poder estudiar la palabra de Dios. Ya sabes que en esta temporada estamos hablando sobre diversas creencias populares. No siempre lo popular es verdadero. No siempre lo que la mayoría cree tiene su base en la Biblia. Y a partir de hoy comenzaremos a tocar específicamente las creencias más divulgadas, más proclamadas y más populares dentro del cristianismo. La pregunta es, ¿todo lo que se dice desde un púlpito tiene su base bíblica? ¿Todo lo que las personas creen tiene un fundamento bíblico? Hoy hablaremos uno de esos temas tan popular, pero vamos a ver si tiene un fundamento bíblico. Así que bienvenido y aquí estoy con un grupo de amigos con quienes estamos estudiando en esta temporada. Muy bien amigos, llegamos a otro capítulo más. Vamos entonces a nuestro estudio de hoy. Antes, yo quiero ofrecer para nuestros amigos un curso bíblico extraordinario. Se trata de la revista o el curso bíblico En Busca de la Verdad. Totalmente gratis, puedes solicitarlo a nuestro WhatsApp más 5512-9810-1460 o también puedes ingresar a estudielabiblia.com y allí vas a encontrar este y otros materiales que sin duda van a enseñarte grandemente, porque todo esto tiene su base en la palabra de Dios. Solicítalo porque es totalmente gratis. Muy bien, ¿listos para el tema de hoy? Antes de abrir la Biblia, vamos a orar. Querido Dios, con mucha alegría vamos a abrir tu palabra. Muéstranos el camino que necesitamos conocer. Muéstranos la verdad que necesita estar en nuestra mente. Aún después de cuántos años que probablemente muchos están sobre una creencia y piensan que esto tiene su fundamento en tu palabra, hoy desvenda nuestros ojos para ver si realmente aquello que creemos tiene una base sólida. Y si no lo tiene, por favor, quita, arranca de nuestra mente para poder seguir solamente aquello que tú tienes para nosotros mediante tu palabra. Danos tu bendición, tu Santo Espíritu nos guíe en el nombre de Jesús. Amén. La pregunta de hoy es, ¿el ser humano tiene un alma? Y si tiene un alma, ¿es mortal o es inmortal? Este es uno de los temas que más ha unido. Presten atención. Existen diversos temas donde pueden dividir opiniones entre una iglesia y otra. Pero existen algunas creencias que no divide más, los une cada vez más. La creencia más popular dentro del mundo cristiano, y ojo, no solamente dentro del cristianismo, sino también dentro de las religiones orientales, tiene que ver con la inmortalidad del alma. ¿De qué se trata la inmortalidad del alma? Eso veremos hoy aquí en nuestro estudio. Inmortalidad. Desde que el ser humano
entiende que la muerte causa tanto dolor, y vimos que la muerte entró por causa del pecado, el ser humano se resistió siempre a tolerar, a enfrentar o acostumbrarse a la idea que en algún momento va a tener que morir. Todos sabemos que vamos a morir, mas nadie, absolutamente nadie, está preparado para enfrentarlo. Causa dolor, causa tristeza, angustia, ya no para el que descansa, sino especialmente para todos los familiares. Mas cuando se habla de la muerte, el ser humano, no importa la crisis que viva, siempre se va a aferrar a la vida, a menos que, por causa de alguna enfermedad mental, él vea todo oscuro y piense mejor en la muerte que en la vida. El ser humano se aferra a la vida. Entonces la idea de la muerte es tan extraña, tanto así que desde los comienzos de nuestra historia, el ser humano creó ideas para decir, a la verdad, el ser humano no muere completamente. El ser humano no muere, no puede morir. Y en base a eso se creó la doctrina de la inmortalidad del alma. ¿En qué consiste la doctrina de la inmortalidad del alma? Es que el ser humano no muere. El cuerpo puede morir, pero del cuerpo puede salir algo que sigue vivo. Y ese algo que sale, todos lo conocen con el nombre de alma. Pero cuando yo pido a alguien describir el alma, no hay manera de describirlo. Para muchos puede ser algo sin forma, claro que no tiene cuerpo, no tiene deseos, pero por otro lado piensan que es algo que siente, es algo que ve. ¿Escucharon aquella expresión? ¿Nos está mirando desde el cielo? ¿Quién? ¿La persona que murió? No. Si tú te vas al cementerio, ahí está su cuerpo. ¿Qué está mirando? No, es su alma. O sea, ¿el alma tiene ojos? ¿Qué es el alma? Nace una idea que ha unido todas las religiones del mundo. Inmortalidad del alma. Desde este concepto, entonces, ningún ser humano muere realmente. Muere el cuerpo, pero algo sobrevive. Y ustedes saben que esta doctrina ha sido tan divulgada dentro del mundo cristiano, y es más, Hollywood ayuda a divulgar. Existen muchas películas que hablan sobre la inmortalidad del alma. Muchas películas que atraen la atención de las personas, sin embargo, hablan de cómo algo continúa vivo después de morir. En ese caso, tú puedes comunicarte con alguien que ya falleció. Por eso existe el espiritismo, por eso existe la nueva era, por eso existe las sesiones donde existen médiums para que tú te puedas comunicar con alguien. ¿De dónde surge el espiritismo? De la idea de que el alma continúa viva. Y yo les pregunto, ¿el espiritismo puede venir de Dios? Entonces necesitamos reevaluar qué es el alma a la luz de la palabra de Dios. Muy bien, películas, experiencias de casi muerte, personas que dicen, yo morí, yo fui al cielo, yo estuve en el infierno. Ustedes pueden escuchar muchos testimonios, ¿no?, de personas que cuentan sus propias experiencias desde los púlpitos, médiums, espiritismo, nueva era, incrédulos y religiosos. Todos comparten la idea popular de que el ser humano no muere. Y si no muere, apenas el cuerpo se sepulta, pero el alma sigue viva. Esa es la creencia popular. Entonces, al momento de morir, algo sale del cuerpo. ¿Qué es algo? No sé, pero es alma. Ese es el concepto, ¿no? Algo sale y algo que vive para siempre. El concepto de inmortalidad se resume en esto. El cuerpo abriga el alma y el alma es inmaterial y es inmortal. Inmaterial porque no tiene materia y inmortal porque no muere. Entonces, es el concepto popular de alma, que abandona el cuerpo en la hora de la muerte para vivir de manera consciente en el cielo, en el infierno o en el purgatorio. ¿Dónde nace esta creencia? Abran sus Biblias.
Génesis capítulo 3, versículo 4. Génesis capítulo 3, versículo 4. Vamos del versículo 3 para entenderlo. Dice el versículo 3, Dios está hablando del fruto del árbol que esté en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. O sea, si tocas o comes, mueres. Es lo que está diciendo el texto, ¿verdad? Versículo 4, ¿qué cosa dice? Entonces la serpiente dijo a la mujer, mentira. Eso es mentira. ¿Qué le dijo la serpiente? No moriréis. Entonces aquí tenemos palabra de Dios y palabra de la serpiente. ¿Qué le dice Dios? El día que comes, mueres. ¿Qué le dice la serpiente? No. Puedes comer y puedes vivir. O sea, la muerte no existe. Porque tú puedes seguir viviendo. No moriréis. Los egipcios gastaban fortuna de dinero creyendo en esta mentira. ¿Por qué fueron fabricados y levantados las grandes pirámides en Egipto? ¿No era para rendir honor y para guardar los restos de un faraón? ¿Para qué? Para que él pueda ir preparado y cuando un faraón se enterraba con todo su séquito y sus riquezas, porque él se iba preparado para la otra vida. ¿Qué vida? No sé, en el más allá. Alguna cosa tiene que existir. Pero los griegos colocaron el toque filosófico. Y los griegos fueron los que colocaron el concepto que lamentablemente muchas iglesias cristianas y desde los púlpitos se proclama la inmortalidad del alma. No bíblica, sino filosófica. Entonces vamos a analizar. ¿Qué es un alma? ¿De dónde nace la idea popular de que sale un alma? ¿Cómo surge? Eso vamos a ver hoy. Entonces, las culturas paganas y la filosofía griega introdujo en el cristianismo esta extraña enseñanza. Cuando la Biblia habla de que el ser humano es un ser holístico, no hay manera que se pueda separar el alma del cuerpo. El ser humano tiene aspectos que cuidar en la vida. Físico, mental y espiritual. Pero por ser un ser humano holístico, no es que cuando muere sale el alma. No es que cuando muere sale. La Biblia dice que el ser humano es un alma. Y cuando dice que es un alma, está hablando de la existencia humana. Mientras el ser humano vive, vive todo. Cuando el ser humano muere, muere todo. No hay nada fuera. Pero vamos a ver cómo es que se desarrolla esto dentro de las culturas. Vamos a la historia. Los egipcios fueron los primeros en enseñar que el alma es inmortal. Ellos no eran creyentes, obviamente era una cultura pagana. Entonces los egipcios incluso tenían un grupo un conjunto de ceremonias y rituales donde cada vez que alguien moría, preparaban a aquel que moría para una vida en el más allá. Incluso ellos creían que el alma de una persona que muere va a migrar y se va a convertir en un animal, en otro animal y en otro animal, más o menos por un periodo de 3000 años. Y después de 3000 años, esa alma vuelve a resurgir en otro ser humano. Qué interesante, ¿no? Esa era la creencia egipcia. Entonces, los egipcios se esforzaban para que en el futuro no se conviertan en un insecto, en un animal o en alguna cosa. Lo que hoy en las culturas orientales también se cree, con la ley del karma y todo eso. Pórtate bien porque en la próxima vida puedes reencarnarte en una lombriz. ¿De dónde nace toda esa idea? Desde Egipto se viene. Eso ya estamos hablando de miles de años atrás. Ahora, los filósofos griegos ya le dieron el toque filosófico. Resulta que Sócrates viajó desde Grecia hasta Egipto. Miren hasta dónde llevó la curiosidad. Sócrates viajó de Grecia para Egipto para entender el asunto de la inmortalidad del alma. Cuando Sócrates regresa de Egipto para Grecia, él prepara a sus discípulos, entre ellos, ¿quiénes está? Platón.
Y Platón luego va a dar el toque filosófico de alma que hoy incluso la iglesia cristiana lo proclama. No lo dice la Biblia. ¿Eso dónde está basado? En Sócrates y Platón. Entonces hay muchos que están más obedeciendo a Sócrates y Platón que a la Biblia. Ellos ya le dieron forma a toda la creencia que los egipcios tenían. Entonces, cuando Sócrates regresó, ahí en el libro Fédon existe un diálogo que tiene Sócrates junto con sus discípulos. Especialmente dice, las últimas semanas antes de morir, él les explicaba sobre cómo el alma puede migrar y cómo el alma puede salir después de muerto para poder estar en algún lugar. En el concepto de él, pues era para disfrutar de las delicias del paraíso. Muy bien, ¿qué cosa es lo que él creía? El alma, decía, cuyo atributo inseparable es la vida, nunca admitirá la muerte. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, el día que comieres, morirás. La filosofía dice, no, el alma nunca admite la muerte. El alma es inmortal y es indestructible. La muerte, fíjense lo que dice, es apenas la separación entre el alma y el cuerpo. Sí, Elizabeth. Pastor, hay un versículo que yo no recuerdo en este momento, pero cuando Lázaro le habla a Abraham. Sí, vamos a estudiar justamente eso, y no en este capítulo, porque yo he dividido este tema, porque es tan amplio, en 3 capítulos. Hoy solamente sobre el alma, si es inmortal. El próximo capítulo hablaremos sobre qué sucede en la muerte. Y el próximo capítulo hablaremos qué es el infierno o qué es el tormento. Entonces, en uno de esos yo he considerado la parábola del rico y Lázaro que está en el libro de Lucas. ¿Está bien? Pero hoy vamos solamente por la primera parte. Muy bien, esta es entonces el centro de la filosofía griega. Cuando una persona muere, el alma se separa del cuerpo, pero el alma es algo que no puede morir. El alma es inmortal. Y esa palabra nos gusta. ¿Por qué? Inmortal, no mueres. Entonces yo me pregunto, si el alma es inmortal, pues no hay manera de llorar por alguien que murió. Porque si el alma va al cielo, pues yo me alegro más bien. Voy a hacer fiesta porque está disfrutando, ¿verdad? Yo no puedo llorar por alguien, es inmortal. Ahora, si el alma es inmortal, ¿para qué vino Jesús? Jesús vino para devolvernos la vida eterna. ¿Qué cosa es vida eterna? Inmortalidad, no morir. Entonces, si el alma es inmortal, ¿para qué vino Jesús? No tiene sentido, ni el sacrificio ni la venida de Jesús. Pero eso lo veremos en el transcurso de nuestro estudio. ¿Cómo esta creencia de los filósofos fue avanzando hasta llegar al cristianismo? ¿Saben por dónde comenzó? Por este hombre llamado Filón de Alejandría. Filón de Alejandría era un hombre renombrado judío. Este Filón lleva el concepto griego, filosófico griego, a los judíos. Miren cómo esto va minando. De Egipto va para Grecia. De Grecia va para los judíos. Y de los judíos va a entrar el cristianismo. Pero ¿dónde comenzó todo? Allá en el Edén. Recordemos siempre Génesis 3:4. ¿Está bien? ¿Qué sucede con Filón de Alejandría? Las enseñanzas platónicas entraron en el judaísmo por la influencia de este filósofo judío, Filón de Alejandría, 20-47 después de Cristo, y posteriormente al cristianismo por influencia de Tertuliano, Orígenes, Agustino, Tomás de Aquino. ¿Ellos qué hicieron? Intentaron mezclar el punto de vista platónico de la inmortalidad con la doctrina bíblica de la resurrección del cuerpo. Entonces, para poder hacerlo más religioso el tema de la inmortalidad, agarraron textos bíblicos y, mejor dicho, convirtieron el término alma pagano y lo colocaron dentro del cristianismo con textos de la Biblia totalmente aislados, que no tienen nada que ver con la filosofía que ellos proclamaban. Y así fue minando y fue ganando terreno. Entonces, Filón de Alejandría, él creía así: el ser humano tiene 2 tipos de almas, un alma racional y un alma irracional.
El alma irracional es aquel que comparte con todos los seres humanos, pero el alma racional es aquel que comparte con Dios. Miren hasta dónde cada vez va aumentando este asunto del concepto de alma. El alma racional significa que tú tienes algo de Dios dentro de ti, que es inmortal. Cuando la Biblia dice que solo Dios es inmortal, el hombre no. Pero entonces, ¿qué cosa dice la filosofía? No, tú tienes algo de Dios en ti, que es inmortal. Entonces, cuando mueres, ese algo que tienes de Dios sigue vivo. Esa alma racional va al paraíso, vas a disfrutar, pero si has sido malo, obviamente vas a sufrir. ¿A dónde? Al infierno. Pero ustedes saben que esas ideas fueron cada vez acrecentándose con el tiempo. En su comienzo no fue así. Cada vez se fue añadiendo un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más, para dar origen a otro tipo de creencias raras que la Biblia no enseña. Pero todo parte de este concepto. Ahora, ¿qué sucedió en el periodo intertestamentario? El periodo intertestamentario es considerado el periodo entre el último profeta del Antiguo Testamento y el primer evangelio del Nuevo Testamento. Un periodo intertestamentario, está en medio de los dos testamentos. 400 años no hubo revelación divina. Y durante esos 400 años se levantaron muchos diciendo, Dios me habló, Dios me inspiró. Pero ojo, esos escritores que se levantaron diciendo ser inspirados por Dios, ya estaban contaminados con la filosofía griega de Sócrates y Platón. Y muchos de ellos decían, soy inspirado por Dios. Y hay mucha literatura en ese periodo. Entre esa literatura, 7 libros fueron incluidos dentro de una versión de la Biblia, que es la versión latinoamericana, que incluye 7 libros extras, que son llamados libros deuterocanónicos o libros apócrifos. ¿Qué es un libro deuterocanónico? Un libro que fue añadido después que se cerró el canon, por capricho de la iglesia. ¿Por qué apócrifo? Porque los nombres que tienen esos libros no son reales. El libro de Judith, no hubo una mujer que se llamaba Judith, se ocultó detrás de ese nombre. Todos esos libros, entonces, entre todos esos libros, ¿cuáles estaban? Macabeos, Baruch, Judith, Eclesiástico, Tobías y Sabiduría. Para que ustedes presten atención lo que dice 2 de Macabeos 12, 44 y 45. Este no es un libro inspirado por Dios. ¿Dónde surgió? En el periodo intertestamentario. Miren lo que dice. Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. ¿Por quién orar? Por los muertos. Eso no está en ninguna parte de la Biblia. Otra cosa. Pero como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por esto hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos para que Dios le perdonara su pecado. ¿En qué parte del Antiguo Testamento dice que los familiares pueden orar por un muerto y Dios puede perdonar al muerto por sus pecados? No existe. Porque la salvación es un asunto de elección en vida. De muerto nadie me salva. No hay misa, no hay oración, no hay ruego, porque el perdón de Dios es un asunto de elección personal. Nadie llega al cielo diciendo, yo no sé qué hago aquí, yo era malo, pero ya estoy en el cielo. No, yo llego al cielo sabiendo que en mi vida acepté la gracia de Cristo. Pero desde estos libros, ¿qué cosa promueven? Oración por los muertos, que eso va a dar lugar luego a la misa, de cuerpo presente o de cuerpo ausente, a interceder por los muertos, diciendo, si en vida no te portas bien, tranquilo, de muerto te puedes salvar. Eso es una herejía y eso es diabólico. De vida, ¿para qué te preocupas hacer el bien? No aceptes a Cristo. Igual, con una misa te vas al cielo. Eso es diabólico, porque la elección de la salvación es un asunto de conciencia, de vida, de entrega consciente. Eso es salvación. Entonces, en ese periodo ya aparecieron estos escritos. ¿Qué sucedió en la iglesia cristiana primitiva? ¿En qué creían los apóstoles?
Basta leer 1 Tesalonicenses capítulo 4 y 1 Corintios capítulo 15. Pero allí, ¿qué cosa dice? La inmortalidad es un regalo reservado para los justos en la resurrección. Los apóstoles nunca creyeron que el ser humano es inmortal hasta que Cristo regrese. El apóstol Pablo dice, esto mortal será vestido de inmortalidad. ¿Cuándo? Cuando Cristo regrese. Eso es lo que dice la Biblia. Y eso creían los apóstoles. Clemente de Roma, Policarpo de Esmirna, Hermas de Roma, Bernabé de Alejandría, son aquellos que vivieron lo más cercano a los apóstoles. ¿Y saben qué cosa enseñaban ellos? Miren lo que dice Henry Constable, que es un padre irlandés anglicano. Él dice, de principio a fin, no hay en ellos, o sea, en los apóstoles, ninguna palabra sobre la inmortalidad del alma. La inmortalidad para ellos era un derecho solamente ¿para quién? Para los redimidos. O sea, mientras Cristo no venga y no cambie nuestra naturaleza mortal por inmortal, todos los seres humanos somos mortales. Y cuando habla mortales, nada vive, todo muere. No hay nada que sobreviva, no hay nada que sea inmortal. Porque la inmortalidad será el regalo, la recompensa que Dios dará ¿cuándo? Cuando Él regrese, para darles vida eterna a aquellos que creyeron en Él. ¿Cómo es que la inmortalidad se infiltró en el cristianismo? Nosotros vamos a encontrar varios personajes muy reconocidos. Entre ellos pues está Tertuliano, Orígenes, Agustino, Tomás de Aquino, que aquellos le dieron una forma más religiosa, más cristiana al tema de la inmortalidad. Ahora presten atención, Tertuliano vivió finales del siglo II, del siglo II, él ya colocó esto dentro del cristianismo. Dentro de la Iglesia Apostólica no existía el tema de la inmortalidad. Finales del segundo siglo aparece Tertuliano, considerado el fundador de la teología latina. Fue el primero en formular la doctrina del tormento eterno para los impíos. La Biblia no. ¿Quién lo hace? Tertuliano. A partir de allí se van a crear otras creencias, teniendo como base a Tertuliano. Y aunque rechazaba la preexistencia de las almas como Platón, aceptaba la inmortalidad del alma igual como Platón lo enseñaba. Es más, cuando enseñaba la inmortalidad del alma, no citaba la Biblia. ¿A quién citaba? A Platón. Interesante, ¿no? Dentro del cristianismo aparece Tertuliano y cuando quiere enseñar una doctrina no cita la Biblia. ¿Qué cosa cita? Lo que dice Platón. Qué curioso. Pero así fue entrando el asunto de inmortalidad. Luego aparece Orígenes. Orígenes fue reconocido como el hombre más erudito de su generación. Para que vean el renombre que tienen estos hombres. Rechazó la doctrina del tormento eterno y promovió la restauración universal, incluyendo a Satanás y los demonios. Y él creía que el alma es una sustancia inmaterial, inmortal y participa en la naturaleza divina. Entonces ahí aparece Orígenes y dice, no, señores, la cosa es así. Todos nos salvamos, hasta el diablo se salva. ¿Qué va a pasar? Apenas va a haber una corrección, un juicio para purificar el alma, y de allí todos se van al cielo. Hasta el diablo se salva. Creyendo de que Cristo con fuego va a purificar el alma. ¿Qué es el alma? Algo que está dentro del cuerpo y que puede ser inmortal. Mucho cuidado con esta creencia. Vamos a repasar la historia y lo que la Biblia dice sobre este tema. No cambies el canal. Vamos de regreso. Este video fácil. Estamos de regreso aquí en Biblia Fácil, estudiando un fascinante tema sobre la historia de cómo la inmortalidad del alma se infiltró en el cristianismo. Para que puedas acompañar este estudio, quiero ofrecerte este material extraordinario, En Busca de la Verdad. Puedes solicitarlo a nuestro WhatsApp, más 5512-98-100-1460. O también tú puedes ingresar a estudielabiblia.com y vas a comprender verdades extraordinarias basadas en la palabra de Dios. Solicítalo, es totalmente gratis. Muy bien, amigos, vamos a continuar entonces con nuestro estudio. Ya vimos cómo Tertuliano, Orígenes infiltraron dentro de la iglesia aquello que Sócrates y Platón ya lo habían colocado como filosofía. Elizabeth. Tengo una duda. Si
Entonces, cuando morimos, no nos exhala nada, nada se va, No. porque nos gozamos de que alguien se murió y entiendo porque, bueno, se va con el Señor, entonces nosotros tenemos que tener paz, pero en realidad todavía está todo muerto, digamos, como decía Exactamente. recién, ¿no? Entonces, ¿por qué nos gozamos en ese tiempo? Por eso nadie se goza cuando alguien muere. Hay tristeza. Pero como que la enseñanza o la doctrina es gozate, no tienes que llorar. No, Pablo dice, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Eso significa que hay dos maneras de entristecerse, con esperanza y sin esperanza. Con esperanza porque la persona que murió descansa totalmente y la muerte, veremos en el próximo capítulo, no es considerada muerte, un sueño, hasta que Cristo regrese y la persona despierte. Si la persona ya está disfrutando en el cielo, ¿para qué recompensa? ¿Para qué Apocalipsis 22:12? Aquí yo vengo pronto con mi galardón conmigo. Ya no sirve. ¿Para qué vendría Jesús? Todos mataría y todo ya está en el cielo. Ya no necesitamos que Jesús regrese. ¿Entiendes lo peligroso que es el concepto del alma inmortal? Y si una persona cuando muere va al cielo, entonces Él intercede por mí, Él me cuida a mí. Ya no es Cristo, es el que murió. Todo eso abre a muchas creencias totalmente extrañas a la palabra de Dios. Se lleva comida a los cementerios, ¿por qué? Porque viene el alma a comer. No hay ningún alma. El alma es el ser humano vivo. Eso dice la Biblia. Sí. Pastor, y como en esa misma línea, si el alma, ¿cierto? Somos nosotros como seres vivos y nosotros somos juzgados por lo que hacemos y nuestras elecciones, me genera un poquitico me genera esta duda, las personas que no tienen conciencia. Hablamos, no sé, un niño que nació con una hipoxia y vive hasta los 30 años y fallece postrado en una cama y nunca fue consciente, entre comillas, porque la ciencia todavía no sabe si es consciente o consciente, pero es simplemente alimentado por una sonda y está allí, quietico en una cama. ¿Qué sucede con esas personas? Sí. Hechos 17:30. Dice así: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios nunca juzgará a un ser humano si no tuvo conciencia de lo que hizo. El ser humano es juzgado de acuerdo al conocimiento que tiene. Hay tanta gente que murió y ellos hicieron lo correcto de acuerdo a su conciencia, pero no llegó toda la verdad. Ellos serán salvos por la gracia de Cristo de acuerdo a sus actos. Entonces, yo no puedo determinar quién se salva y quién se pierde. Solo Dios. Entonces, ¿qué sucede a las personas que no conocieron toda la verdad? Él los salvará de acuerdo. Él nunca cobrará a alguien que no recibió la luz por no andar en la luz. Él siempre juzgará a aquel que recibió la luz y rechazó la luz. Nadie será juzgado por haber caminado en oscuridad si no conoció la luz. Pero aquel que conociendo la luz prefirió la oscuridad, ahí es juzgado. Entonces Dios pasa por alto todos los años de ignorancia. Lo que no conoces no eres cobrado. Lo que conoces sí lo es, sí eres cobrado. Entonces la salvación del ser humano va a depender de acuerdo a cuánta luz recibió en la vida. ¿Correcto? Muy bien, ¿cómo se infiltró dentro del cristianismo? Aquí aparece Agustino de Hipona. Es considerado el pensador latino más influyente hasta el siglo XIII, porque en el siglo XIII va a aparecer Tomás de Aquino. Su influencia sobre la inmortalidad del alma y el tormento eterno predominaron a través de los siglos. Él ya le dio más forma. La muerte significaba la destrucción del cuerpo, lo que permite que el alma continuase viviendo en el paraíso o en el infierno. Y él modificó la concepción platónica al enseñar que el ser humano es un alma racional y no es prisionera del cuerpo. Y llegamos a Tomás de Aquino. Tomás de Aquino definió la doctrina católica tradicional de la inmortalidad del alma. Tomás de Aquino, ¿saben que es considerado el mayor teólogo del catolicismo?
Y Tomás de Aquino difiere un poco de Platón y Agustino, definiendo que el alma habita en el cuerpo por cierto periodo sin formar un ser sustancial. Existe una unidad entre alma y cuerpo, es el alma que constituye la forma del cuerpo, por eso no se puede despojar del cuerpo, pero cuando muere, ahí es donde recién el alma sale, o ya sea al cielo, o ya sea al infierno. En base a eso, se formó la doctrina católica sobre el concepto de alma. El Catecismo, página 93, dice: la unidad entre alma y cuerpo es tan profunda que se debe considerar al alma como la forma del cuerpo. El alma es inmortal. Ella no perece cuando se separa del cuerpo en la muerte y se unirá nuevamente al cuerpo en la resurrección final. ¿Qué cosa hicieron? Unieron dos cosas: la resurrección que habla la Biblia con la inmortalidad que hablan los griegos. ¿Cómo lo unieron? Muy bien. Todos tenemos un alma. Cuando muere, se va al cielo y ahí está hasta que el ser humano resucita. Cuando resucita, el alma vuelve al cuerpo. Pero siguen con la idea de que el ser humano tiene un alma que no muere, un alma inmortal. Eso dio lugar ¿a qué doctrina? Al purgatorio. ¿Cómo es que nace la doctrina del purgatorio? Por la doctrina de la inmortalidad. ¿Qué es el purgatorio? Un lugar donde las almas son purificadas mediante el sufrimiento de pena temporal antes de ir al paraíso. Si no fue tan malo, va a purificarse al purgatorio, después de unos cuantos chicotazos, va para el cielo. Es eso lo que enseña esta doctrina. Muy bien, esta doctrina, dice Ray Anderson, quemaba a las personas aún vivas con estrés emocional y financiero. ¿Por qué razón? ¿Por qué financiero? Porque cuando alguien moría, ¿qué cosa hacía la Iglesia Católica? ¿Quieres que tu familiar vaya al cielo? ¿Quieres que sufra todavía en el purgatorio? Si quieres que no sufra mucho, te hago una misa, te cobro tanto y lo mando del purgatorio al cielo. Imagínense hasta qué punto se llegó. Al punto de que por dinero y por una oración se pasa una persona de un lado para otro. O sea, la salvación ya no es un asunto de elección, es un asunto de dinero. Eso es lo que está enseñando. Las personas necesitaban ganar bastante, no solo para vivir, sino también para liquidar la hipoteca espiritual en favor de sus muertos. ¿De dónde nace? La inmortalidad del alma. Los reformadores, aun cuando ellos estaban en contra de lo que la Iglesia Católica enseñaba, aún así ni todos o ellos aceptaron todavía la doctrina de la inmortalidad del alma. Calvino, por ejemplo, enseñó: el alma sufre el tormento o disfruta del paraíso hasta reencontrarse con el cuerpo en la resurrección, y ahí se intensifica el placer o el dolor. Si ustedes se dan cuenta, cada uno aportó algo más para el asunto de la inmortalidad. Poquito a poco fue avanzando, se infiltró hasta formar cuerpo dentro del cristianismo. Y hoy es una doctrina popular. Vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Ahí está, Génesis 2:7, el texto que leí al comienzo. Jehová Dios formó al hombre del polvo y la tierra. Sopló aliento en su nariz, aliento de vida. Y fue. No dice tuvo, dice fue. Hay una diferencia entre ser y tener. Fue un alma viviente. La palabra alma en el hebreo es la palabra nefesh. Y la palabra nefesh significa ser vivo. Así de simple. Solo que en la Biblia la palabra alma se va a traducir de diferentes maneras. Usted va a encontrar un texto bíblico que dice: y el alma salió. ¿Qué salió? La vida. Porque alma significa persona, ser vivo o vida. No es algo que el ser humano tiene, es el mismo ser humano. En la Biblia vamos a encontrar muchos textos que dice: en el diluvio se salvaron 8 almas. Almas, 8 personas. El texto bíblico dice: Jesús vino para dar su vida en rescate de muchos. ¿Han leído ese texto? Ustedes saben que en el idioma original no dice vida, dice alma. Jesús vino para dar su alma, o sea, para darse completo. Porque alma, ¿qué cosa es? Ser vivo, su vida. Eso es alma. Entonces, la palabra nefesh hayá, alma viviente, es la palabra que aparece allí. Ser viviente o alma viviente. Quiere decir que el ser humano no tiene un alma, el ser humano
es un alma. No hay un alma que está dentro y que puede salir. No, cuando el ser humano perece, perece completamente, hasta que Cristo regrese y le dé su recompensa. Por eso les dije yo en la lección anterior que presten atención a ese texto, porque la misma palabra Nefesh Hayá aparece tanto para animales como para el ser humano. Miren lo que dice Génesis 1, 20, 21 y 24. Dios dijo, produzcan las aguas seres vivientes. ¿Ustedes saben qué palabra en hebreo está aquí, seres vivientes? Nefesh Hayá. ¿Qué significa Nefesh Hayá? Alma viviente. ¿Qué cosa dijo Dios? Produzcan las aguas almas vivientes. ¿Qué cosas produjo? Animales, seres vivos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente. ¿Qué palabra se usa para ser viviente? Nefesh Hayá. ¿Qué significa? Alma viviente. ¿Qué cosa Dios creó? Almas vivientes como monstruos marinos. ¿Quiere decir que eran cosas inanimadas que saltaban? No, eran animales, seres vivos. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. La palabra seres vivientes en el idioma original significa almas vivientes. ¿Por qué? Porque en la Biblia, ¿qué cosa es alma? Un ser vivo. Eso es un alma. Es un ser vivo. Tanto animales como el ser humano son seres vivos, por lo tanto, en la misma palabra, Nefesh Hayá. No hay diferencia. ¿En qué nos diferenciamos de los animales? Somos hechos seres inteligentes, a imagen de Dios, y claro, la diferencia es enorme. Pero ambos, ¿qué cosas somos? Seres vivos. ¿Qué cosas tenemos? Respiración, ser vivo. Eso significa alma. En la Biblia, la palabra alma va a aparecer de diferentes maneras para que nosotros podamos entender. Miren, primero aparece como una persona que necesita algo. Salmo 143, 11. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. ¿Qué cosa está diciendo David? Sácame de la angustia. Pero él, ¿qué término usa? Saca mi alma. ¿Alma qué cosa es? Él, todo su ser. ¿Qué cosa está angustiado? Su mente. Entonces, Señor, sácame de la angustia. Yo estoy angustiado. Pero él usa, ¿qué palabra usa? Alma. Otra cosa. Se levantaron y huyeron al anochecer, 2 Reyes 7:7, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas, solo que la palabra vida en el idioma original es alma. ¿Qué cosa significa alma? Vida. Números 11:6, este es el texto más claro. El pueblo de Israel se quejó en el desierto y dijo, ahora nuestra alma se seca. Cuando está diciendo nuestra alma se seca, ¿qué cosa está diciendo? Nos estamos muriendo solo con el maná, queremos otra comida. No está diciendo que tiene un alma dentro que está secándose. No, está hablando de ellos como seres vivos. Porque alma en la Biblia es ser vivo. Alma también puede ser el centro de emociones. Por eso es que el apóstol Pablo va a decir que Dios os santifique cuerpo, alma y espíritu. Porque alma aquí va a hacer referencia a ¿qué? Al centro de emociones. Dios santifique tus sentimientos. ¿Cuándo funcionan los sentimientos? Cuando estás vivo. Cuando mueres, no hay más sentimiento. ¿Dónde está la sede de nuestros sentimientos? En nuestro cerebro, en nuestra cabeza. Cuando muere, acabó todo. Entonces, alma también se refiere a la parte interna del ser humano que mientras vive, siente. Miren cómo se traduce alma en 2 Reyes 4:27. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies, se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura. ¿Qué cosa está diciendo? Ella está sintiendo amargura. Su alma está refiriéndose a la persona completa. Salmo 6:3, mi alma está turbada, Señor, yo estoy preocupado. No es algo que estaba dentro y luego iba a salir. Él estaba preocupado. Señor, salva mi alma. Mi alma se deshace de ansiedad, alma como persona. Ezequiel 18:4, he aquí todas las almas son mías. El alma que pecare, esa morirá. Eso es lo que dice. Miren lo que dice Ezequiel 22:25. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas. ¿Qué estaban destruyendo los príncipes? Personas. ¿Por qué alma? Es un ser vivo, es una persona. Josué 10:28, en aquel mismo día tomó Josué a Amased, hirió a filo de espada, mató a su rey, por completo lo destruyó, todo lo que en ella había vida. En el idioma original dice toda alma que vivía, porque alma significa vida. En el Nuevo Testamento,
Cuando dice que Pedro predicó, ¿saben lo que dice en el idioma original? Ya no es la palabra nefesh, en el griego es la palabra psique, alma. En Hechos 2:41 dice, y fueron añadidos a la iglesia por la predicación de Pedro, no dice 3,000 personas, ¿saben qué dice? 3,000 almas, haciendo referencia a ¿qué? 3,000 personas. 1 Pedro 3:20, cuando habla acerca del diluvio, dice que 8 almas se salvaron. En el idioma original no dice personas, dice almas. Porque en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿qué significa alma? Ser vivo, persona. No es algo que sale. Eres tú, eres yo, mientras vivimos. Alma es vida. Ahora fíjense, Marcos 8:35. Todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por mi causa lo salvará. ¿De qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué está diciendo? ¿De qué sirve ganar todo si pierdes tu vida? Alma es vida. Inclusive Jesús dio un concepto más, hablando acerca de alma para hablar ya de vida eterna. Por eso dice, no temáis los que matan el cuerpo, o sea, los que pueden poner fin a vuestra existencia terrenal, pero no pueden quitar la vida eterna, o sea, no pueden quitarte. Cuando hace referencia a alma, está hablando de vida eterna. Temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. Hay muchas personas que dicen, aquí Jesús está diciendo que cuerpo es uno y alma es otro, y el alma es inmortal. Fíjense lo que dice el texto. Dios puede destruir el alma y el cuerpo. Si Dios puede destruir el alma, entonces el alma no es inmortal. ¿Entienden el texto? No es inmortal, sí puede ser destruida. Entonces aquí Jesús está haciendo referencia a la vida terrenal y a la vida eterna. Otro asunto. Pablo, ¿qué cosa dice? Pablo dice que alma puede referirse a la vida física, según Romanos 11:3, a una persona, según Romanos 2:9, al área emocional, según Filipenses 1:27. Alma se refiere al ser completo, área física, espiritual y área emocional. Por eso Dios santifique cuerpo, alma y espíritu, tu cuerpo, tus emociones, tu área espiritual, tus relaciones. Dios se santifique por completo, porque inmortal solo es Dios. Y según 1 Corintios 15:53, nosotros seremos inmortales solamente cuando Cristo venga y nos dé como regalo la inmortalidad. Entonces aquí yo tengo dos caminos. O creo en la Biblia o creo en Platón. Creer en la Biblia o en Sócrates. Si a la hora de morir el alma sale y está en el cielo, eso quiere decir que las almas pueden interceder. Entonces Cristo ya no es más intercesor. Esto contradice que los santos están en sus tumbas esperando la resurrección, porque ya están disfrutando en el cielo. Y otro, si no va ningún alma al cielo, entonces cae totalmente la doctrina de la intercesión de María y de todos los santos. O sea, si quitamos la doctrina de la inmortalidad, van a caer muchas otras creencias. Ya no hay santo que interceda, ya no hay María que interceda, solamente es Cristo, porque eso es lo que dice la Biblia. Y la recompensa se dará solo cuando Cristo regrese. Aceptar esta verdad puede ser asustadora. Sin embargo, no aceptarla es más peligroso, porque te da una falsa esperanza. Yo quiero que entiendas, tú que perdiste un ser querido y no puedes superar. Claro que causa dolor. Mas quiero decirte que esa persona no está sufriendo, está descansando. Hasta el día que Jesús regrese y entregue a cada uno su recompensa. Por eso la salvación es una elección en vida, no en muerte. Ahora, mientras tenemos vida, podemos entregarnos a Jesús. Si tú estás dispuesto a creer más en la Biblia o a fundamentar tu fe en la Biblia y no en lo que por allí dice, comienza a repasar tus creencias y ver dónde se originó. Pide que Dios te siga iluminando para que tú puedas comprender mejor estas verdades y aceptarla con gozo en el corazón. Salvos no entrarán en el cielo como almas desencarnadas, entrarán como personas resucitadas. Eso dice la Biblia. Jesús en Génesis, o allí en Génesis capítulo 3, Dios le dice, el día que desobedeces morirás. Satanás dice, no morirás. Tú eliges a quién creer. Mas hoy quiero invitarte para que coloques tu fe solamente en la palabra de Dios. Dios no llevará por mitades a los seres humanos. No llevará primero tu alma y después tu cuerpo. No, Dios te llevará completo.
Cuando Pablo iba a morir, le dice a Timoteo: yo estoy listo para partir. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo cual me está reservada la corona de justicia que el Señor me dará en aquel día. No dice: oh Timoteo, yo voy al cielo y desde ahí voy a estar mirando. No, voy a morir. Eso es lo que enseña en la Biblia. Yo quiero que tú aceptes eso en tu corazón. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a fundamentar nuestra creencia solamente en tu palabra y a desechar todo aquello que no tiene un fundamento bíblico. Coloca aquella esperanza en nuestro corazón para que mientras vivos podamos tomar elecciones para vida eterna. Consuela a aquellos que perdieron un ser amado y danos la esperanza de que esa persona descansa hasta tu regreso. Abrázanos y consuélanos en el nombre de Jesús. Amén.